Bienvenidos a esta segunda lección de leyes de Newton para la resolución de problemas. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar los casos de cuerpos en reposo, es decir, aquellos cuya velocidad es constante y además vale cero. Bien, y por lo tanto la suma de todas las fuerzas que actúan en ellos valen cero. Bien, vamos a ver qué métodos y procedimientos se usan para resolver problemas. Y lo haremos con un problema, obviamente. Entonces, primero el enunciado para que lo leas comprensivamente y arrancamos con la resolución. Vamos al enunciado. Bien, ahora que ya has leído el enunciado del problema, comprensivamente, vamos al paso número 1. Pero antes de iniciarlo concretamente, vamos a observar la imagen de la silla, así sería la imagen de la silla, como ves en esta foto. Bien, una silla con sus 4 patas, ¿no? Y para poder hacer el dibujo y tener una buena idea de cómo hacerlo, pero que sea útil, debemos tener en cuenta lo que se muestra en esta otra imagen, que son las fuerzas que actúan o que hacen cada una de las patas. Tenemos 4 fuerzas, ¿bien? Si nosotros queremos trabajar el problema mostrando y usando esas 4 fuerzas, se puede hacer medio complicado. Entonces lo que vamos a hacer es tomar como que las patas delanteras, que se ven en la imagen como delanteras, están perfectamente enfrentadas con las otras, son así, son paralelas. Entonces las fuerzas, la 1 con la 2, se pueden considerar como juntas, como unidas, como superpuestas, como sumadas, y la 3 con la 4 de la misma forma. Y así vamos a plantear el dibujo, como si en vez de haber 4 patas haciendo 4 fuerzas, hubieran 2 patas haciendo 2 fuerzas cada una. Vamos entonces ahora sí al dibujo, como lo vamos a utilizar. Bien, entonces paso número 1, previo a aclaraciones para el mismo, lo hacemos de la siguiente forma. La silla, la persona sentada en la silla, y las fuerzas que van a actuar son el peso, bien, de este lado tenemos la fuerza máxima 1, 2, que puede hacer las patas que están de este lado, y acá tenemos la fuerza máxima 3, 4, que pueden hacer las patas que están de este lado. Hemos señalado los ángulos de cada pata y el otro dato que es la masa de la persona. Esos son todos los datos. Y esa es la situación que está planteada. Bien, para saber ahora qué nos pide el problema, hay que leer la pregunta y hacer el segundo paso. Vamos al segundo paso. Bien, segundo paso, las incógnitas. El problema pregunta si la persona podrá sentarse tranquilamente en la silla sin que ésta se rompa. Para poder contestar a esa pregunta, tenemos que saber qué cosa. Si la silla puede soportar el peso de la persona. Entonces, lo que hay que saber es si las fuerzas máximas que hacen las patas pueden soportar el peso de la persona. Y para eso hay que saber cuánto da la suma de las fuerzas máximas, que son datos, o cuánto deben dar, y ver cómo son comparadas con el peso. Bien, y por lo tanto también habrá que agregar a nuestras incógnitas el peso de la persona. Bien, entonces tenemos como incógnitas realmente estas dos para calcular y hacer esta comparación. Bien, no hay nada más que necesitamos saber para poder contestar a la pregunta del problema. Pasemos al paso número 3. Bien, tercer paso. Como siempre partimos de la misma pregunta, pero en este caso reformulada, no planteada en qué se está observando, sino en qué se debe observar. ¿Cómo debe comportarse la velocidad? Sabemos que debe ser constante
y que además debe valer 0. Estamos hablando de la velocidad, podríamos decir, de la persona o del asiento de la silla, que es en realidad sobre quién van a actuar el peso de la persona y las fuerzas de las patas. ¿Bien? Si debe cumplirse esto, entonces debe cumplirse que la suma de todas las fuerzas es de 0. Es decir, que la fuerza máxima de la pata 1 más la fuerza máxima de la 2, de la 3, de la 4, más el peso, todo eso debe dar 0. La segunda ley de Newton nos dice que como la fuerza neta vale 0, entonces la aceleración debe valer 0. Y la tercera ley de Newton nos dice quiénes aplican fuerza. El planeta Tierra le aplica la fuerza peso y las patas de la silla son realmente quienes aplican estas fuerzas para sostener a la persona en la silla. Como estamos viendo, como la suma de fuerzas vale 0 y lo que nosotros necesitamos saber tiene que ver con eso, con la suma de estas 4 fuerzas, ¿bien? Y que la suma de estas 4 sea igual que esta, lo que vamos a aplicar para resolver es el procedimiento de suma de fuerzas. Nosotros lo vamos a hacer gráficamente. Hay una forma analítica que por ahora no vamos a ver, ¿sí? Trabajaremos la forma gráfica. Esto es el tercer paso. Vamos ahora al cuarto paso. Bien, llegamos al cuarto paso. Quizás el más dificultoso. Vamos por partes, siempre acá por partes. Primer paso, calculamos el peso de la persona. Sabemos que es una incógnita, es una de las más fáciles de calcular, lo hacemos. Como peso, esto es la segunda ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración de la gravedad, 84 kilogramos, y la aceleración de la gravedad la hemos puesto como 10 metros por segundo cuadrado, para que sea más sencillo de trabajar el cálculo o el resultado en forma gráfica. Bien, nos da 840 newtons. Segundo paso, como los newtons son unidades de fuerza, no se pueden representar. Lo único que nosotros podemos representar son centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es establecer una equivalencia entre newtons y centímetros. Para ello definimos una escala, que yo he tomado en este caso que 1 centímetro equivale a 140 newtons. Bien, pueden tomarse otras y depende de cada caso qué número vamos a colocar acá. En este caso me di cuenta que era mejor colocar así. 1 centímetro equivale a 140 newtons. De esa forma tenemos que las fuerzas máximas que hacen cada pata, que son de 280 newtons, van a estar representados por 2 centímetros. ¿Bien? De esa forma, la fuerza máxima 1,2, que veíamos en el dibujo inicial, tendrá 4 centímetros, al igual que la fuerza máxima 3,4. El peso nos va a quedar de 6 centímetros. Bien, va a estar representado por 6 centímetros. Tercer paso, ¿qué nos queda ahora? Probar si la suma de las fuerzas máximas de todas estas, o de estas dos, como quieran verlo, es más fácil verlo así, es mayor que el peso. Si la suma de estas fuerzas es mayor que el peso, entonces la persona podrá sentarse tranquilamente en la silla. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a tratar de probar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando ahora directamente el procedimiento de suma de fuerzas. Para ello, te invito a que veas la siguiente secuencia, donde quizás sea más fácil notarlo que si lo dibujo en el pizarrón. Vamos al siguiente video. Bien, acá tenemos en esta imagen, como primer paso, hemos dibujado un sistema de ejes en el cual hemos representado el peso con sus 6 centímetros, F1 máxima 1,2, la máxima 1,2, que es la combinación o la superposición de la 1 y de la 2,
y que debe tener 4 centímetros, y eso es lo que tiene. Y la F máxima 3,4, que es la superposición de la 3 y la 4, también con una longitud de 4 centímetros. Ambas F máximas formando ángulos de 70 grados con el eje horizontal, eje X. Bien, ¿cómo hacemos la suma? Colocamos una escuadra apoyada en una de las fuerzas con su cateto mayor, bien, en este caso apoyada en la fuerza máxima 3,4 con el cateto mayor. Luego añadimos una regla sobre el cateto menor de la escuadra, bien, sujetando siempre firmemente la escuadra, añadimos la regla en el cateto menor. Ahora que tenemos todo bien sujeto, vamos a trasladar la escuadra hasta la punta de la fuerza máxima 1, 2. Es decir, colocamos la escuadra en una fuerza y la trasladamos hasta la punta de la flecha de la otra fuerza. Bien, ahí dibujamos una línea de puntos o de trazos, bien, hasta que corte en realidad no es hasta que corte al eje, sino con la misma longitud que tiene F máximo 3,4, bien, o sea, con una longitud de 4 centímetros. Ahí podemos soltar la regla, ya no nos hace falta, sostenemos firmemente la escuadra y trazamos ya correctamente la F máxima 3,4 que hemos trasladado. En el dibujo le hemos colocado un apóstrofe a esa fuerza para indicar que ha sido trasladada o es la traslación de la original. Bien, ahí ha quedado dibujada entonces la F trasladada, F máxima 3,4 trasladada, y está concretada la suma, falta el resultado. Para ello sacamos la escuadra, ya no nos hace falta, y trazamos desde el origen del sistema de ejes hasta la punta de la F máxima 3,4. Esa es la fuerza resultante, la que se ve en color verde. Bien, y ahí ha terminado la suma. Lo que falta ahora es medirla, ver cuántos centímetros mide y ver si mide igual que el peso. Bien, pero eso sigue más adelante. Bien, luego de haber hecho la suma, hemos obtenido de ese procedimiento que la resultante mide 7,5 centímetros y sabíamos que el peso mide 6 centímetros. Esto ya nos está diciendo cómo es la comparación entre ellas. Pasados a Newton, el peso era 840 y la resultante de la suma de las fuerzas máximas de cada pata nos da 1050 newtons. Eso significa que, evidentemente, esa resultante, que es la suma de las fuerzas máximas de las patas, es mayor que el peso. Bien, entonces solamente nos queda responder el paso número 5. Vamos a él. Bien, paso número 5, el final de todo. Igual que en otras ocasiones, debo recordarte que antes de responder hay que revisar todo lo que uno hizo. Controlar que hayas puesto todos los datos, todas las incógnitas, haber colocado bien las unidades, haber hecho todos los procedimientos correctamente, haber medido correctamente, haber calculado correctamente. Revisar todo. Y si no encontraste ningún error, bueno, ahí se responde. En este caso, la respuesta era sí. La persona puede sentarse tranquilamente en la silla porque la suma de las fuerzas máximas de las patas es mayor que su peso. ¿Bien? De esta forma hemos terminado esta lección que tiene que ver con cuerpos en reposo. Ahora te queda resolver el documento de actividades y luego hacer la prueba de esta lección. Que tengas éxito.